Bueno, de fecha soy desmemoriado totalmente. Yo ahora me estoy enterando que la muerte de Colombo ocurrió hace 40 años. Para mí parece que no pasaron 5 años todavía. Quedó esa imagen tan viva del asesinato. Bueno, esa tarde había mucha información. Entonces nos reunimos y le digo, mira, Colombo, le llamamos por el apellido, lo llamamos. Bueno, y digo, hay mucha información, yo esta tarde voy a venir como a las 5 o 6 de la tarde, un poquito más tarde, porque tenía que cerrar primera página. Entonces él iba haciendo las redacciones, sacaban las pruebas de galera, todo esto, bueno, y estaba acá en casa, estaba sulfateando una plantita de limón que tenía, se había apestado, y viene un vecino. Y dice, no, así no se hace, no hay nada más molesto para mí, porque cuando estoy entretenido, aunque lo haga mal, lo estoy haciendo yo y así me gusta. Y le digo, perdóneme, le digo, pero me tengo que ir a trabajar. Me di una ducha y fui para el diario, después de mediodía. Y llegó el alto, me dice José, dice, mira, dice, ¿por qué viniste tan temprano? Tenemos material de sobra, tenemos por llenar el diario, inclusive va a sobrar. Y le comenté el caso, lo que me había pasado, y había un chico ahí, lo mandó, dice, ¿por qué no te hacemos unos matecitos y qué sé yo? Y se puso a redactar una nota, yo no recuerdo, vino de La Plata, una gacetilla. Y él tenía por costumbre readaptarla, es decir, para que no salieran todos los diarios iguales, sino mandaban de La Plata y a todos los diarios ponían la gacetilla con un título y salía lo mismo. Entonces le dije, no, mandala así nomás, le digo, José, no, y se puso a redactar. El pibe se fue. Para el lado ya había una nafe ahí cerquita para calentar el agua y todo esto, y se fue. Bueno, él quedó ahí conversando y le digo, mira, Colombo, no sea, perdón por las expresiones, vamos a hablar de lo que sea. Digo, no sea así, le digo, mándala así nomás, la nota, ¿quién no va a ser para un premio Nobel? Bueno, no, y empezó a redactar. Entonces en el momento le digo, no, mándala así nomás al taller, esto, se sacó los anteojos y lo puso sobre los borradores que tenía en el escritorio. Y yo escuché de golpe, de atrás, algo que decía, con vos no es la cosa podría ser la joda, ¿no es cierto? Un término no me acuerdo con precisión. Entonces me dio un golpe y me tiró al suelo. Yo escuché el estampido, tarde inclusive que tuve un problema de oído, auditivo, después me empezó a sangrar, claro, un caño recortado en una habitación cerrada, la banda sonora pegó en el oído y reventó no sé qué, y me empezó a sangrar. Y del suelo me levanté y miro así, la teletipo estaba funcionando. Yo pensé que habían atentado contra la teletipo, porque en ese tiempo era un adelanto bastante importante. Se recibían noticias por el aire y se reproducía acá. Y seguía funcionando. Y miro así para un costado, y ya a Colombo le faltaba meterle la cabeza, los sesos habían golpeado en el techo, cayeron sobre el escritorio, y quedó con la cabeza inclinada. Esto siempre lo comparé con un coco, que el coco es oscuro, el coco maduro, y bien blanco por adentro, la parte del hueso que le quedó al descubierto. Alfredo, ¿usted vio a quienes mataron a Colombo en el No, momento? lo alcancé a ver. Esa fue una versión que se corrió. Inclusive la escuché yo que le decían, le habían dicho a Joel Garay que yo lo había reconocido y le confesé a él quién era. Primero y principal, yo estaba de espalda. El caño de la escopeta apareció de golpe. ¿Verdad? Y el golpe me tiró al suelo. ¿A quién podía reconocer? Y por la voz, yo no sé, soy peor que Beethoven para reconocer a los sordos. No hay caso, ni por teléfono me doy cuenta de quién es.
Algunos dicen, está hablando fulano tal, yo ni cuenta me doy. Claro, yo estoy en el piso y levanto la cabeza para la teletipo, pensando que había sido pero seguía funcionando, seguía recibiendo noticias. Y miró al costado, es decir, la teletipo estaba ubicada a la izquierda y Colombo hacia la derecha, una pequeña habitáculo había estado la teletipo ahí adentro, y Colombo estaba a la derecha. Y yo después que miré ahí funcionaba, atiré a mirar hacia Colombo y ya ahí lo vi con la cabeza cortada. Un panfleto habían sacado, un panfleto color verde me parece que, sí, color verde. Y decía así, más o menos, puedo equivocarme, ¿no es cierto? Pasado tanto tiempo. Y a usted, doctor Garay, le advertimos que saque todos los comunistas del diario, los trotskistas y comunistas, si no, va a tener consecuencias. Eso salió un par de días antes, un panfleto que lo tiró a la calle. El Diario Norte no es un diario de compromiso político, es un diario después estaba trabajando, lo que podía haber afectado a algunos, que lo hacía prácticamente Colombo, sobre el desmantelamiento de la alcoholera. Había conseguido una serie de fotos, esto, otro. Y después vino una manifestación contra la UOCRA, que fue contra Quiroga, que le tirotearon la puerta, que estaba en calle Urquiza. Le tiraron la puerta, pero otra cosa no. Ahí fue una mujer excepcional. Es decir, vivía, en ese momento no estaba, porque ella vivía en el edificio en calle Mitre. Y acá no puedo precisar quién fue, avisarle que no fuera para el diario, porque esa era la hora en que yo iba a ser social. Bueno, era Colombo, voy por orden de aparición, Colombo, yo, acá estaba Fito, no me acuerdo el apellido en este momento, que estaba haciendo social, y el chico que se fue a calentarle el agua, digamos, para tomar unos mates. O sea, que uno le presta atención en ese momento, trata con todo. Lo mismo en el taller, sé que estaban otro que se presume después por las declaraciones que fue Buchón, entró al taller. Y los muchachos que estaban al taller, que eran Lozano, Lescoulier, estos dispararon por los fondos. Hasta ahí, eso lo recogí en la versión en el juicio oral. Yo creo que por iniciativa propia no pudo haber sido. Él decía San que Videgain le había dado órdenes. Le preguntaron respecto de las armas, me estoy basando en los hechos de juicio oral, ¿no es cierto? Bueno, dije, la trajo del Paraguay. ¿Y cómo pasó la frontera? Y no me lo revisaron. Porque el error de ellos, es decir, la llevaban, según manifestaba él, la llevaban para entregarla en La Plata, a Videgain. Entonces, ¿qué sucede? Como se iba a Capital Federal vía Pergamino, no estaba la autopista, iba a Pergamino, fueron por ese lado. Y en el Recife fue donde un policía caminero los detuvo y le abre el baúl y descubre las armas. Y avisa a San Nicolás y de acá le comunican de que había habido un asesinato y lo detuvieron ahí y lo trajeron para San Nicolás. Toda la muerte de Rucci, la muerte de Elena, la muerte de Bandor, todo eso. Es decir, todo un grupo. Ahora, ¿cómo se constituye ese grupo? Acá en Alberdi Moreno decían Magaldi y Brunelli lo mataron a Colombo. Nunca, ni siquiera durante el juicio oral se mencionó que hubiera habido una inclinación política, esto. Ahora, no sé la versión de dónde salió, cómo salió, los grafitis aparecieron, eso sí. Yo lo conocí a San, yo era repartidor de almacén, y la madre vivía en calle Ollero, sí, Ollero y de Nación enseguida, por ahí una de las casas.
Y yo en la mañana, cuando iba a trabajar, tenía que pasar por ahí con la bicicleta y levantaba el pedido. ¿Sabes? Un cliente y todo. Ahí lo conocí y todo. Que a veces me quedó la duda. ¿Me habrá querido apartar porque me conocía o me habrá dicho realmente no te conozco políticamente como actor? Ah, nada, nada. Que con vos no es la cosa. Alfredo, ¿alguna vez a usted le dijeron que fuera a buscar comunicados a Sí, organizaciones guerrilleras? sí, permanentemente. ¿En dónde? Generalmente era donde más se colocaban era el bar Pancho, ahí en Nación, y viene a ser de aquel lado, o sea, de Sarmiento, que era el bar Pancho. Y generalmente lo colocaban arriba de la descarga del inodoro. En ese tiempo era un tanque que se ponía hacia arriba, de hierro fundido, y se tiraba la cadena. Y ahí lo dejaban. ¿Piensa que después del juicio se hizo justicia? Yo diría que sí, pero también justicia a media. Lo que recién dijo la periodista tiene razón. El autor intelectual, que evidentemente todas las evidencias que se recogieron están contra Sanz. Es decir, la carabina era de él, el cartucho que se encontró en el suelo del piso había sido disparada por esa carabina. Él la llevaba en el baúl del coche cuando lo detienen allá en Arrecife. Entonces, evidentemente todo coincidía en él, pero él sostenía que era orden de Videgain, pero ¿sí?